magnético, atractivo, telúrico, atrayente, fantástico, extraordinario, bello, impresionante. Son algunos de los adjetivos con los que nos referimos a un espacio que va desde el faro de Cabo de Gata hasta el charco de la Rambla Morales. Las barcas varadas en la playa parecen insectos. Son como gigantescas mariposas sin vida. Hay boliches, traineras, botes, jávegas. En Cabo de Gata, los hombres pescan a copo, alando las redes desde tierra. Los chatos, los arenques, los carlatas, los chuminos, los garbines, los perreros, los tanguelas, más o menos eso era lo de la... También había otro que era Crisanto Márquez, a ese ya lo decían por el apellido y el nombre, porque era más bien familia de los chatos también. Mi abuelo tenía una barca que le llamaban, le decían jávega y barca, las dos cosas, le decían a las pesqueras que hacían ellos. Y él, pues claro, después él murió en el 25, en el 1925, mi abuelo. Y mi padre, pues ya fue el que siguió la trama de la pesquera, y mi tío Antonio, el de Bar Playa, que también ellos seguían la misma pesquera con los artes de barca y jávegas que les decían, que iban muchos hombres trabajando, iban hasta 20 o 30. Y todos los demás pues dependían de barcos que tenían ellos, pequeños, que pescaban los sardinales, que le llamaban no, eran artes de pescar los sardinales, y las almejas, que también eran en aquel tiempo lo que pescaban. Pero todo esto lo hacían a remo, no había motores en aquella época, todo a remo. Si tenían que ir al Faro, al Cabo, a remo, si tenían que ir a Torre García, a remo. Todo era a base de fuerza física, todo. Cuando dejaron de pescar los artes de barca, porque ya la gente cuando empezó ya a irse fuera, ya el arte no quedaba nada más que las almejas y los sardinales, y entonces mi padre pues se le ocurrió de decir, pues yo voy a hacer otro tipo de arte para seguir pescando. Desde la orilla con la tralla de tirar. Entonces fue cuando fue a Almería, compró red nueva, que antes era red de algodón, la primera red que había, y fue a Almería y compró nailo, que fue cuando vino el nailo, cuando lo trajeron a Almería, la red de nailo. Era un hilo finico, pero pasaba que al ser la red tan fina, cuando él hizo la red, él no le llamó lavá en aquel momento, nada más que hizo aquel arte, lo armó, lo preparó, cuando ya lo tenía listo, pues se fueron a pescar. Y en el primer lance que echaron, pues no pillaron nada, es lo que les dijo, dice, Juan, ¿y qué clase de arte ha hecho aquí, que ha venido lavado, que ha venido el copo lavado, que no ha pillado nada? Y de aquel momento pues, se le vino la idea de decir, pues mira, pues este se va a llamar la lavá. Por el mero hecho de que ha venido lavado, la lavá. Y entonces así fue. Entonces volvió a ir a Almería, compró otro paño de red que era de 100 metros de largo por 400 mallas de ancho. Eso había que cortarlo y prepararlo haciendo paño. Bueno, compró red de Curalón, que era la red más espesa, y más espesa no, igual de espesa pero más recia. La red el hilo era más gordo. El Curalón se empapa un poquillo más que el nylon. Y entonces fue cuando tuvo que desarmar la lavá otra vez de nuevo y montarla de la otra red. Y ahí fue cuando ya fueron a la mar y vieron por lo que no pescaba bien. Nosotros siempre hemos dicho que la lavá ha sido la escuela en Cabo de Gata.
siempre. ¿Por qué? Porque incluso las madres y los padres le decían a otros niños e incluso a los patrones: ah, Antonio, Sebastián, Juan, llama a mi niño, pues llamamos a la gente, llama a los niños y tal, para que vaya y tal, porque incluso no es que te obligaban, pero como íbamos todos los niños a la lavada, pues todos los niños estábamos deseando a las 4:30 salir de la escuela para cambiarte e irte a la lavada, y el que no iba a la lavada, pues que se sentía hasta un poco, no, yo es que quiero ir a la lavada, o quiero ir a la lavada con el Chato, no, pues yo quiero ir a la del Chato porque soy amigo del Luis, del Paco no. Pues, de mi Paco no, porque mi Paco era muy malo, se peleaba con todo. Yo quería también venir a pescar y recuerdo que venía pues con Luis y con su hermano, y a la madrugada te llamaban a la puerta, pasaba alguien, te llamaban y entonces te venías aquí a la lavada y ibas andando al charco. De noche era un ambiente especial, ¿no? Pues con otros niños y la sensación también de ser adulto, ¿no? Porque vas a trabajar y luego te daban pues una parte o media parte de pescado, ¿no? Y llegabas con ese pescado a casa, ¿no? Y te daba una sensación agradable de aportar, ¿no? Como de que te tratasen como un adulto, ¿no? En la jave y las lavadas, pues como había que tirar desde la orilla, pues en cada banda había 10 personas o quizás más, en compases de 10 metros cada uno. Pues claro, todo el barrio entero era de la mar, no dependían de otra cosa. Entonces iban a la pesquera el que tenía su barco, pues iba a pescar a los sardinales. Mi padre ha tenido dos traíñas. Primero hizo una en el año 60 o antes y estaba pescando con ella una, pero después él compró otra y teníamos dos. Uno era la Rufa y la otra era el nombre Nueva Luisita. Era el nombre de la barca, del barco, y la Rufa, que eran los dos que tenía él. También en cada barco pues iban de 10, lo menos 8 o 10 personas, porque había que ir a remo, en el primero, ¿eh? En la otra no, la otra ya con motor y ya iban las dos con motor, pero a lo primero era remo. Había que ir a la Salina o al Cabo pues, con el barco, no, que 6 remos que iban, pues tira para allá poquito a poco. Salía 3 horas antes para poder encender el bote de la luz al atardecer, que era cuando se empezaba. Mi tío Antonio también tuvo también otra traíña, mi tío Antonio. El Arenque también tuvo otra. Está José el Arenque. Ellos han tenido también traíñas. Y aquí había pues 4 traíñas. Pues como es que de pesquera era tremendo. Era cargado todas las noches de jurés, de sardinas, de boquerón no, ves tú, el boquerón aquí no se ha dado mucho. Y nada, cuando mi padre se jubila, pues yo me hago cargo de la lavada, donde con 22 años pues estoy al mando de 20 personas, entre ellos hombres y niños que algunos de ellos vivían de la mar, no tenían. Y eso me marcó mucho, porque al principio es como lo que yo he hecho ahora con mi hijo, es decir, mi padre me dejó a mí lo que tenía mi hermano, o lo que hizo mi abuelo con ellos, si es que ha sido lo mismo, se ha vuelto a repetir ya en la tercera, la cuarta generación, pero la tercera vez que pasa eso, porque yo lo que pasó con mi abuelo no lo conozco, pero se ha vuelto a repetir lo que mi padre hizo con nosotros. Yo, que de los que había en Cabo de Gata era el mayor, pues me hice cargo del mando de la barca, ¿no? Mi padre ya se quedó aquí y él ya empezó a comprar pues todos los pescados de por aquí. Pero, ¿qué pescados compraba? Pues la jibia, los calamares, los meros, las lechas, todos los pescados buenos. Yo seguí con la Nueva Luisita y con la Joven Daniel, que era otra barca que tenía mi padre. Yo con la Nueva Luisita he estado hasta el 78, que fue cuando yo tuve ahí un intervalo que me fui a Holanda y tuve ahí un par de años que no. Entonces regresé y en el año 70 ya empecé de nuevo yo, con la Nueva Luisita, que era con la que yo pescaba.
hasta el 80 o por ahí, que fue cuando yo hice este barco en Almería, este que está detrás, que lo hice en Almería y seguí pescando la lavá. Yo siempre he pescado la lavá. Hasta el 84, que fue cuando hice yo este barco nuevo, he pescado un año con él, la lavá yo, con este barco. Y ya como cortaron el asunto de la lavá, y no digo lo demás, nada más que ahí me quedo. Y entonces fue cuando ya me dediqué yo a la jiviera y al trasmayo, que eso ya eran esos los artes que yo ya seguí pescando. Bueno, y la volaera, y la mervera, y la bonitera, todos los artes esos que son los que mayormente ya se pescan aquí. En muchas ocasiones, la ausencia de comunicaciones fomentaba el trueque, jugando la mujer un papel fundamental en este intercambio. Con los más pequeñitos nos cogía de la mano y después de asear a los más grandes para que se fueran a la escuela, a los más pequeñitos, los que no estábamos en edad de escuela, no había guardería, era otra cosa que no había guardería, y nos llevaba de la mano con una cesta de pescado de la lavá. Se iba al campo a cambiarlo por huevos, por acergas. Joaquín Sánchez alternaba su trabajo de arriero con el de guarda en la ganadería de Torre Marcelo, una iniciativa que no prosperó, emprendida por el ingeniero agrícola Marcelo Calderón. Aquí pescaban las lavás por la noche. Usted sabe que era un trozo de playa, había desde lo que es la orilla de la playa, porque la carretera entonces no estaba, hasta pegado a la esquina del cementerio, que es por donde iba la carretera, con las cajas a cuestas. Aquello era reventarse, ¿sabes? Pero la vida era así y había que aceptarlo, no había más remedio. Pues empezamos con las bestias, luego después pues ya empezamos con las bicicletas y luego pues con los vehículos, ya pues sí, pues ya aquí no se cogía y había que ir a Almería por el pescado, entonces ya comprábamos en Almería, comprábamos en las lavás que pescaban aquí también, porque yo estaba de guarda en una vaquería y por la noche, cuando venían los barcos, venían a la playa, pues iba y compraba el pescado allí, pero ya lo llevaban a donde está el bar del Chato, que allí venían con el barco y traían el pescado allí, lo corrían allí. Pues bajaba yo, compraba el pescado, me iba otra vez a la vaquería y cuando ya eran por las 6 o las 7 de la mañana, pues entonces ya me iba a vender pescado. Además de Joaquín, Antonio recuerda a algunos de los arrieros que compraban el pescado desembarcado en la playa. Los arrieros de fuera pues venían del pueblo, venía Salvador, venía el Rumba, después venía San José y era uno que le decían Manolo el Leva, otro le decían Antonio, era de Costa Rica, que fue el primero que puso el bar ahí en San José. Después, si te venías Panija, los Piedras, es que eran 2 o 3 hermanos ellos, los Piedras, que venían a comprar el pescado. Del Barranquete estaban los Salaos, el Caña, el Benito, el López, todo eso eran de afuera. Y de aquí del Cabo Gata, pues estaba Indal Ortecoro, estaba Andrés Pérez, estaba José Ortecoro, estaba Diego Ortecoro, Sebastián Paérez. Aquí lo que había de salaeros eran 2, estaba, que yo recuerde, José Ortecoro, que acaba de fallecer, y Ramón Cantó. Esa gente aprovechaba cuando las lavás pillaban mucho pescado y entonces os sobraba, los arrieros ya cargaban los arrieros, pero pues entonces ellos lo compraban y tenían sus secaderos, los sequeros, y luego eso lo envasaban luego en un saco y eso dicen que lo vendían luego para hacer harina o pienso, cosas de esas. En la actualidad, Luisillo, el último pescador profesional de Los Chatos, comparte playa de varada con 2 barcos más,
el Hermanos Ledesma, de los Bolillejas, y el Román Alonso, de Jesús el Leñero. Se buscó como otra alternativa. Otra alternativa quiere decir que se van despegando de la más, emigra y cuando viene, pues el dinero lo invierten en hacer ¿qué? Pues en hacer un bar. El caso de Antonio Leñero, pues emigra a Alemania, viene, ese también tenía la bar, dejó la bar, se puso su bar, luego le iban las cosas bien, se hizo su barquito de trasmayero para pescar. Los arenques pues han estado en la mar, aunque algunos se quedaron en Castellón, otros iban y venían, otro, el menor, pues trabajaba en tierra y se metió en la Michelí, se ha jubilado en la Michelí y sigue yendo a pescar con su barquito pequeño. Y de los Carrañini y eso, pues ya de los hijos no han seguido la más, vamos, que yo sepa, ni como recreo, no la ha traído, se han ido a la construcción, al campo y no... El compadre a mí me daba media parte, siempre me echaba un poco más.